Hola chicos, bueno, les voy a dar la exposición del tema completo, aunque una parte ya la vimos, pero bueno, creo que vale la pena repasarlo. De nuestro tema, ¿no? Sexualidad, cuidado de sí, cuidado del otro. Y bueno, una serie de preguntas que podemos hacernos antes sería, pues, cuando hablamos de sexualidad, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo vivimos nosotros nuestra sexualidad? ¿Qué elementos abarca la sexualidad? ¿Y qué relación hay entre la sexualidad, el cuidado del otro y el cuidado de sí mismo o de sí misma? Habíamos dicho primero, ¿no? En la clase, pues que hay muchos tabúes, ajá, muchos prejuicios, mucha desinformación en torno a la sexualidad. Ajá. Y entonces, pues eso nos hace concebirla de una manera muy limitada. Casi siempre, ¿no? Si pensamos en sexualidad, pensamos en las relaciones sexuales, ajá, o en los aparatos reproductivos, ¿no? Cuando la sexualidad es una dimensión integral, ¿no? Más amplia, ajá, una esfera integral de lo humano, que no podemos reducirla únicamente a lo biológico, sino que implica también un elemento cultural, ¿no? Político, social, etc. Y bueno, ¿no? De aquí tenemos que se derivan como dos primeros elementos importantes. Por un lado, el sexo, y por otro lado, el género. Ajá. El primero, el sexo, tiene que ver con esta constitución biológica que tenemos, que es la que nos designa, ajá, como hombres o como mujeres, y que sí en buena medida está determinada o definida por nuestra anatomía, ajá, específicamente nuestros genitales, pero no se reduce a los genitales, ¿no? Eso es una cosa como que sí habíamos señalado y no podemos perder de vista que el sexo, incluso en términos biológicos, para los seres humanos no se reduce a la genitalidad, sino que es algo más amplio. Por otro lado, teníamos al género, ¿no? Que lo vamos a entender nosotros como una categoría, como una categoría que no está naturalmente vinculada al sexo, sino que está construida culturalmente, ¿no? Como aquí les pongo, están insertados, ¿no? En una esfera cultural, tanto el género como el sexo. Entonces, el sexo, ya decíamos, ¿no? Nos determina como hombres o como mujeres. El género, ¿no? Se refiere a ciertos roles, que serían lo masculino y lo femenino. Por eso el género es una categoría. Y como es una categoría cultural, construida social, construida históricamente. ¿Qué se ha hecho tradicionalmente? Designan a cada sexo un género como si fueran naturales. En el caso del sexo, los hombres se designan como género masculino y en el caso de las mujeres como sexo, ¿no? Se les asigna el género femenino, que es un poco como aparece aquí en la imagen, ¿no? Hombre, mujer, masculino, femenino. Pero esto, ¿no? Ya decíamos, esto eh, es algo histórico. A ver, déjenme pongo así como. Ajá. Ay, no puedo escribir bien, pero bueno. Histórico. Ajá. Ay, perdón, pero no puedo escribir bien aquí. Ajá. Es histórico. ¿Sale? Entonces, es histórico, no es natural. Y entonces decíamos como a partir de esto se derivan ciertos roles o estereotipos de género, pareciera que eso es lo que tenemos que ser. O sea, precisamente, ¿no? Al darse como la construcción histórica social del sexo y el género, se empiezan a naturalizar al punto de que esos estereotipos o roles se fijan. ¿Y qué implica esto? ¿No? Que entonces asumimos que como hombres o como mujeres, desde niños, desde que somos niños, ¿no? O bebés incluso, antes de nacer, se nos designan ciertos tipos de características. Se nos determina.
¿no? No hay espacio como para un espacio de libertad, sino que se nos determina que eso es lo que somos, ¿no? Si eres niña, juegas con muñecas. Si eres niño, juegas con cochecitos, ¿no? Si eres mujer, tienes hijos y te encargas del hogar. Y si eres hombre, vas a trabajar. Ese es como los efectos que tienen los roles y los estereotipos de género. Ajá. Pero también decíamos, si uno se asume o practica, ¿no? su vida, ¿no? Su sexualidad dentro de esos estereotipos o esos roles, eso no quiere decir que esté mal. Lo que hay que hacer es desnaturalizarlo, ajá, porque eso no es natural, es una construcción histórica. Uh-huh. Y entonces justo tenemos aquí, por ejemplo, los clásicos roles que se dan a la mujer, ¿no? Desde esta construcción de lo femenino, y al hombre desde la construcción de lo masculino. Por ejemplo, en el caso de la mujer, el rol reproductivo, ¿no? Tener hijos, ¿no? Como si ser madre fuera algo natural, automático en todas las mujeres, ¿no? Deseable además en todas ellas. Se nos reduce al espacio doméstico, ¿no? Cuidar nuestra casa, limpiar nuestro hogar, hacer la comida, ¿no? Todo este tipo de actividades. Y además, ese trabajo que hacemos, porque es trabajo, ¿no? Cuidar a los hijos, hacer de comer, lavar la ropa, limpiar la casa, es trabajo no remunerado, ¿no? Entonces se asume que es natural y uno lo tiene que hacer como mujer, ¿no? Porque es tu trabajo, ¿sale? Y el asunto aquí sería, para ir rompiendo con eso, es que no, no es así. Se nos da también como parte de otro estereotipo que cuidemos a los demás, ¿no? Esta cuestión de ser amorosas, ¿no? Atentas con los demás, ajá, como si fuera algo natural. Nuevamente, estos son roles y estereotipos que no podemos asumir como naturales, sino que son producidos, ¿no? O sea, justo aquí, ¿no? Lo que les pongo, empiezan a naturalizarse, no los podemos naturalizar, tenemos que cuestionarlos. En el caso del hombre tenemos este tipo de roles, ¿no? Que es el rol productivo, o sea, el que va a trabajar. Y por lo mismo, como vas a trabajar, tienes el espacio público. Tu trabajo sí se paga porque se considera valioso, ¿no? No como el trabajo del hogar, que no es valioso. Ajá. Se asume, ¿no? En el caso de lo masculino, ¿no? Asociado a los hombres, el poder, ajá, el ser responsable, el ser autoridad y un carácter dominante, ¿no? Incluso a veces violento, ¿no? Como si esa fuera la naturaleza, ¿no? Del ser hombre. De nuevo, no es natural, es construido, ¿ok? Entonces, ¿no? El asunto aquí, ¿no? Es que no podemos, de nuevo, asumir esos roles o estereotipos como naturales. Tenemos que cuestionarlos porque han sido procesos que se han vuelto estáticos, ¿no? Por una falta de cuestionamiento. Ajá. No podemos pensar de nuevo que esos roles o estereotipos son naturales. Son construcciones y si son construcciones históricas y sociales, se pueden reconstruir, destruir y construir otro tipo de cosas, otras formas. Ajá. Y entonces, bueno, con este conjunto de imágenes, ¿no? Quiero que nos introduzcamos a un aspecto importante de la sexualidad, que históricamente las mujeres son quienes han sufrido por su condición sexogenérica, en estos roles, en estos estereotipos, ajá, son quienes han sufrido mayor violencia. No quiere decir que los hombres no sufran violencia, pero históricamente las mujeres han sufrido más violencia por su condición de género. Aquí, ¿no? Esta ilustración nos muestra, por ejemplo, la violencia feminicida, que en México desafortunadamente es el pan de cada día, pero que implica, ¿no? Esta ataque a las mujeres directamente por su condición de género, eliminándolas. Ajá, eliminándolas. Por otro lado tenemos, ¿no? La violencia sexual, que sería aquí, por ejemplo, entender la violación sexual nunca es una violación por placer, es una violación por poder. Ajá. Las violaciones sexuales son violaciones por poder, no por un deseo sexual. Y por otro lado, distinguir la violación del abuso sexual, ¿no? El abuso sexual implica como una cierta constante, ajá, o sea, se repite, ¿no? La violación, ¿no? Es más
un hecho, digamos, aislado, ¿no? Y tiene que ver más con esta cuestión de poder. Y entonces, ¿qué es como, por qué es importante hablar de esto, ¿no? ¿O por qué será importante? Porque tenemos nosotros, en el caso de ustedes, ¿no? Tendrían que tener acceso a una educación sexual integral. Ajá. No solamente donde nos digan, ¿no? Pues que conozcamos nuestro cuerpo, ¿no? Que a veces ni siquiera conocemos nuestro cuerpo, ¿no? Y por conocerlo no nos referimos solamente a saber, ¿no? Que se llama pene o que se llama vagina, ¿no? Sino que conocerlo, explorarlo. Ajá. Cómo sentimos nuestro cuerpo, ¿no? O sea, ni siquiera nos enseñan eso, ¿no? Cuando hay una especie de intención por educarnos sexualmente, no hay eso, ¿no? Hay más bien prejuicios, ¿no? Pero educación sexual integral implicaría no solamente conocer como elementos muy básicos, importantes, ¿no? Como nuestro cuerpo, como la prevención del embarazo, como la prevención de enfermedades de transmisión sexual, sino también comprender la dimensión tan amplia que abarca la sexualidad y que es un asunto no solo privado, sino también público. ¿Sale? Eso es muy importante. La sexualidad no se queda en el ámbito privado, también implica, el ámbito público. Ajá. Entonces, como les decía aquí, no solamente se trata de conocer estos elementos generales de nuestra anatomía, ¿no? Los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual, sino de verdad de conocer y de reconocer la importancia que la sexualidad tiene en nuestra vida, porque está acompañándonos toda la vida. Ajá. O sea, si es hombre o si eres mujer y si te asumes como hombre o como mujer, eso vas a hacerlo toda la vida. Ajá. Entonces, ¿cómo vas a pensar que la sexualidad no es, ¿no? O es solamente una cosa, cuando está acompañándote siempre, ¿no? Va por ahí un poco la idea. Y entonces hay que reconocer, por ejemplo, cómo el Estado, a través de las leyes, puede intervenir, para que haya a lo mejor una mayor igualdad, ¿no? Y equidad de género, ¿no? Para que haya educación, ¿no? Integral, ¿no? Claro, desde la casa, por ejemplo, como esta imagen, pero también en la escuela, ¿no? Que es otro espacio que compartimos. Ajá. Y también reconocer cómo los derechos humanos perdón, intervienen ahí para que haya un adecuado desarrollo de la sexualidad de las personas. En ese sentido, hay que mencionar, por ejemplo, cómo han habido leyes, legislaciones y políticas que se han desarrollado, aquí, al menos acá en México, ¿no? Como, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes en 2001. Esto sería muy importante para ustedes, porque ustedes están justo en este periodo de su vida, ¿no? De la adolescencia, conocer cuáles son esos derechos. Conocer, por ejemplo, ¿no? Que existe la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en la Ciudad de México. Sabemos que ya también existen en varios estados de la República, ¿no? Aquí yo puse el más reciente cuando hice esta presentación, que fue cuando se aprobó en Oaxaca, pero sabemos que ya otros estados lo han aprobado. Pero tenemos otro tipo de leyes también muy importantes, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se genera en 2007. Esta es muy importante, porque esta ley es la que ha, de alguna manera, iniciado todos estos procesos para eliminar la violencia de género, especialmente la violencia feminicida, que ha alcanzado niveles enormes en los últimos 10 años en México. Por otro lado, tenemos en 2001 la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, que es una institución donde nosotros podemos acudir si es que no conocemos o queremos conocer algo o sufrimos algún tipo de violencia. Existe también la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ¿no? Que es una ley más general, pero también involucra la esfera de la sexualidad. Tenemos también, por ejemplo, la legalización del matrimonio homosexual en 22 de los 32 estados de la República. Esto se legisla entre 2014 y 2020. Si no me equivoco, el más reciente que se legisló este año fue Jalisco, aprobando el matrimonio homosexual, ¿no? Entonces, conocer este tipo de leyes es importante, ¿no?
porque nosotros tenemos que ver con la aplicación de esas leyes si es que estamos en una situación que lo amerite. En ese sentido, pues quien ha promovido mayormente esta creación de leyes, ¿no?, o de políticas, pues ha sido la teoría y el activismo feminista. Ajá. Mucha gente entiende de manera prejuiciada que el feminismo o las luchas feministas están únicamente optando por revertir una situación de poder, ¿no?, donde las mujeres estén arriba o estén por encima de los hombres porque siempre han estado por debajo. Pero eso es un grave error. Ningún feminismo, pese a todas las diferencias que puedan tener, ningún feminismo opta por la desigualdad entre los sexos, ¿sale? Lo único que quiere es reivindicar esa posición en la que las mujeres históricamente han estado, ¿no?, donde se ha naturalizado y normalizado que haya relaciones desiguales, que haya violencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, ¿no?, del matrimonio, ¿no? Piensen, ¿no?, como ejemplo, un matrimonio que un marido force a su esposa a mantener relaciones sexuales. Eso es una violación, aunque estén casados. O que forces a tu novia a tener relaciones sexuales. O que forces a una mujer a tener un hijo si ella no quiere tener un hijo. Eso es violencia de género. Ajá. Entonces, no se trata de revertir la situación, ¿no?, hombres-mujeres, sino de que haya, en verdad, ¿no?, un trato más igualitario y más justo para todas y para todos. Entonces, en ese sentido, el feminismo pues ha luchado por siglos, para generar esas mejores condiciones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en estas imágenes, lo que tenemos son distintas representaciones de lo que se llaman las olas o las oleadas feministas. Por ejemplo, esta que está acá, donde dice, donde esta mujer no trae este cartelito, es el movimiento de las sufragistas, que fue una de las primeras oleas del feminismo, ¿no?, por ahí del siglo XIX, aunque en realidad hay muchos antecedentes en el siglo XVIII, principalmente en la Revolución Francesa, pero el movimiento como tal sí más fuerte se inicia ahí con el movimiento sufragista en Londres, cuando las mujeres estaban luchando por tener acceso al voto, que implicaba el acceso a la esfera pública. Una segunda oleada, ¿no?, que es esta que tenemos acá, ¿no?, también vemos a las mujeres marchando, ¿no?, que se va a dar en la época de los 60s y 70s, sobre todo, donde va a haber ya no solamente una intención de que haya participación pública, ¿no?, en las políticas, ¿no?, en la sociedad por parte de las mujeres, sino que haya realmente un cuestionamiento de todo lo que abarca la sexualidad y específicamente de cómo se han construido los roles y los estereotipos de género y cómo eso ha generado formas de violencia hacia las mujeres. Esa es esa segunda oleada, ¿no?, que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, y por un lado tenemos, ¿no?, aquí es donde va a empezar la lucha, por ejemplo, para la petición del aborto libre, seguro, pero también por una liberación, si quieren llamarla, sexual. Por ejemplo, ¿no?, aquí, ¿no?, el placer es revolucionario, ¿no? O sea, ¿cuántos siglos las mujeres han tenido relaciones sexuales, ¿no?, insatisfactorias? ¿Por qué? Porque esas construcciones, ¿no?, de los roles y los estereotipos han supuesto que la mujer únicamente, ¿no?, tiene que mantener relaciones sexuales para procrear, para tener hijos, ¿no? Pero nuestra sexualidad humana, por eso, abarca esta construcción histórica, porque no solamente se limita a lo biológico, sino a una dimensión cultural. Y en este caso, que las mujeres puedan tener una gestión sobre sus cuerpos y el placer de sus cuerpos es, ¿no?, justo lo que en la segunda oleada va también a empezar a modificarse, ¿no? Y ya una tercera ola, que justo, bueno, la tendremos representada por esta, ¿no?, estas otras dos imágenes, donde la lucha es por todo lo que han luchado las mujeres desde el siglo XIX y en la época de los 60s y 70s, pero porque esa violencia ya ha llegado a niveles intolerables,
¿no? Porque te matan, ¿no? Diario, ¿no? Desaparecen mujeres por ser mujeres, ¿no? Se les sigue violentando, sigue habiendo dominio, sigue habiendo injusticia. Entonces la lucha está enfocada actualmente, ¿no? A muchos ámbitos, pero particularmente a eso, que ya finalice de una vez por todas, la violencia contra las mujeres. Y que seguramente muchas de ustedes, ¿no? Si ustedes han participado en marchas o cosas por el estilo, ¿no? Ahí está, y lo pueden ver reflejado de esa manera, ¿no? La consigna es esa, ¿no? Ya basta de esa violencia, ¿ok? Y entonces, ¿no? Tomando eso, ¿no? Como referencia, en esta actividad que yo les pedí que hicieran, justo les puse esta imagen del violentómetro, ¿no? Porque, como dice aquí, la violencia también puede medirse. Uh-huh. En este caso, el violentómetro está diseñado de manera amplia, aunque sí se piensa específicamente para la violencia de género. Ajá. Como aquí les ponía, ¿no? Quienes realmente hemos sido más afectadas históricamente, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, con formas de violencia hemos sido las mujeres, ¿no? Las mujeres, las niñas, las adolescentes. Ajá. Pero el violentómetro tiene como intención que reflexionemos nosotros sobre nuestros ejercicios de violencia, ajá, pero también, ¿no? Sobre la violencia que alguien más ejerce sobre nosotros, ¿no? Entonces, si ven aquí la figurita del violentómetro, justo está pensada como una especie de termómetro donde empieza, ¿no? Como las cosas un poco frías y luego se van calentando hasta que llegas al punto máximo de lo que ya es intolerable, ¿no? Bueno, cualquier forma de violencia, ¿no? Es intolerable, pero, ¿no? Hay grados, ¿no? Entonces, con la actividad que yo les pedía, justo el ejercicio era ese, reflexionar, analizar las violencias que hemos sufrido, pero también entender que todas y todos somos capaces de ejercer violencia sobre otras personas. Uh-huh. Si a lo mejor yo hago una broma, ajá, que lastima a alguien y pienso que eso no es violencia, tendré que reflexionar si realmente no es violencia. ¿Cómo estoy afectando al otro? Ajá. Entonces, ese es el ejercicio, ¿no? O la intención más bien del violentómetro, ¿no? Y aquí entonces introduciríamos otro elemento importante que va a ser el cuidado. Uh-huh. La sexualidad, ¿no? Por eso tiene que ver, y ese es el título de nuestro tema, ¿no? Cuidado de sí y cuidado del otro. Ajá. Porque no se trata únicamente de que yo no sufra violencia, sino de que yo tampoco la ejerza sobre alguien más. Pero para lograr eso, tengo que empezar a conocerme, a reconocerme, ¿no? Y a cuidarme. Porque en la medida en que cuide de mí, al menos esa es como una hipótesis que se maneja mucho, voy a poder cuidar del otro. Ajá. Y entonces, ¿no? Aquí vienen un montón de problemáticas que no podemos resolver, pero que sí podemos al menos enunciar. Ajá. Entonces, bueno, aquí no remarco esto, ¿no? Históricamente, ¿no? Nosotras como mujeres somos quienes hemos sufrido mayormente violencia, ¿no? Eso no significa que no podamos ejercerla, porque sí podemos ejercer violencia, incluso siendo mujeres. Pero históricamente la hemos sufrido más que ejercido, ¿ok? Y entonces aquí, bueno, yo pongo estas pequeñas imágenes, ¿no? Donde tenemos autocuidado feminista, ¿no? Como pregunta. Y justo la invitación aquí es a eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos ¿no? Dice, a veces amamos mucho a las personas y por eso nos cuesta poner límites. Y esto aplica para cualquier tipo de relación. ¿Sale? Acuérdense que de entre los roles y estereotipos de género, lo que está ahí como derivándose de esos roles y estereotipos es nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento implica nuestras interacciones con otras personas, o sea, nuestras relaciones, ¿no? Interpersonales, no solo relaciones de pareja, sino relaciones con la familia, con los amigos, con los maestros, con la gente que va en el transporte, etc. Ajá. Entonces, poner límites no es fácil, pero es parte del autocuidado feminista. Y poner límites no solo, de nuevo, a los otros, sino también qué límites me pongo yo, ¿no? Entonces, va por ahí esa, ¿no? Una cosa importante, ¿no? Que a veces la gente no entiende bien el autocuidado,
al menos desde el feminismo, no significa que todo es bonito, ¿no? Como aquí lo pone, no todos son baños de burbujas y mascarillas. A veces el cuidado personal, dice, significa hacer algo que no necesariamente nos gusta mucho, pero que es necesario porque habrá un beneficio ahí, ¿no? Para el futuro. Y bueno, tenemos aquí, ¿no? Otro tipo como de pequeños aportaciones, ¿no? Pero en verdad, ¿no? La cuestión del autocuidado tendría que ver con eso, con ser reflexivos sobre cómo nos estamos comportando, ¿sale? Por eso la sexualidad es una dimensión ética también, pero también es política, porque como implica mis relaciones con los otros, ¿no? El otro siempre es político. No solo me tengo que preocupar por mí, sino también tengo que ver qué pasa con el otro, en mi trato. Ajá. Cómo alguien me trata a mí, pero yo también cómo trato a los demás. Uh-huh. Y una aquí, por ejemplo, aspecto que a veces no consideramos como una forma de violencia, pero que puede llegar a serlo, es cómo concebimos nuestras relaciones sexoafectivas, ajá, o amorosas, que también, ¿no? Así como toda la esfera de la sexualidad, está llena a veces de prejuicios, ¿no? Las ideas, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Creencias equivocadas sobre el amor. Como la obligación de tener pareja para que tu vida tenga sentido. Ajá. Como si una vida individual no fuera ya valiosa por sí misma. Ajá. O esta otra, muy común, el amor lo puede todo. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿No? El amor, las relaciones amorosas implican acuerdos, sean de pareja, sean con nuestros amigos, con algún otro tipo de persona. Ajá. Hay acuerdos, hay límites que hay que poner y que hay que respetar. Ajá. Entonces no podemos, ¿no? Andar ahí pensando que el amor va a vencer todos esos obstáculos, porque al final los obstáculos los vence la persona, no un sentimiento en particular. Uh-huh. Que tu pareja te pertenece, ¿no? Que existe algo así como tu media naranja. Ajá. Que ese amor va a ser eterno. Ajá. Que hay que casarse, ¿no? Para que ese amor, ¿no? Sea como valioso. Ajá. Como si el casamiento implicara ya un compromiso que se va a respetar. ¿Sale? O este otro también, ¿no? Que los celos son una prueba de amor. Y muchos otros, ¿no? Ideas, ¿no? Que tenemos y que seguramente hemos practicado en algún momento y que habrá que cuestionar. Ajá. Porque al final esto está insertado en nuestra sexualidad. Ajá. Algo que yo les preguntaba en la clase era, ustedes pregúntense cómo tratan a las personas. Si es que las tratan con base en su sexualidad. ¿Cómo trato a un hombre? ¿Cómo trato a una mujer? ¿Cómo trato a un hombre que me gusta? ¿Cómo trato a una mujer que me gusta? ¿Cómo trato a alguien que encaja en el estereotipo de lo masculino? ¿Cómo trato a alguien que encaja en el estereotipo de lo femenino? ¿Y cómo me tratan a mí si yo encajo en un rol o si no encajo? Ajá. Entonces, por eso, como decía al inicio, la sexualidad es una dimensión integral de lo humano. Ajá. No es una cosa accesoria, está siempre presente. Y pensar, reflexionar sobre la sexualidad, por eso es muy importante. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? Otro aspecto también importante, ¿no? Ya habíamos dicho que un rol que se le impone a las mujeres o se les ha impuesto históricamente es la maternidad, ¿no? Pero aquí el asunto es que la maternidad ni es algo natural, ajá, ni puede ser algo que se imponga. Ajá. Si una mujer no quiere tener hijos, no se le puede obligar a tener hijos. Y la que los quiera tener tampoco la podemos juzgar porque quiera tenerlos. ¿Sale? De alguna manera, uno de los elementos que las luchas feministas han como tratado de poner ahí, ¿no? Sobre la mesa es la libertad. Ajá. Que pueda haber más libertad sobre nuestra sexualidad, tanto para los hombres como para las mujeres.
¿Sale? Entonces, ¿no? Hay que pensar un poco, ¿no? Por otro lado, quien también ha contribuido al cuestionamiento, ¿no? Y a poner sobre la mesa la cuestión de la sexualidad es la diversidad sexual o las llamadas también disidencias sexuales. ¿No? Por ejemplo, no decíamos, ¿no? Si el sexo y el género son aspectos históricos, construidos históricamente, entonces no podemos limitar, ¿no? Nuestra condición sexogenérica únicamente a la heterosexualidad, por ejemplo, ¿no? Sino que habría que pensar cómo hay personas que tienen otro tipo de orientación sexual, o tienen otro tipo de prácticas, o tienen otro tipo de identidades. Ajá. Las lesbianas, por ejemplo, los gays, ¿no? Las personas bisexuales, las personas heterosexuales, y qué prácticas cada una de esas orientaciones tiene, y cómo tenemos que respetarlas, ¿no? Y cómo también, si hay identidades sexogenéricas distintas, también hay que respetarlas. Ajá. ¿Por qué? Porque el sexo y el género no son naturales, son construidos. ¿Sale? Y que bueno, seguramente ustedes, yo supongo, yo quiero pensar que son mucho más, ¿cómo decirlo? Receptivos, ¿no? A este tipo de cambios. Pero aún así a veces nos cuesta trabajo, porque no es fácil. Algo que se ha arraigado durante milenios, durante siglos en la humanidad es la sexualidad. La hemos naturalizado demasiado. Entonces hay que empezar, ¿no? Y esa es como la intención de nuestro tema, a desnaturalizar eso. Eso no quiere decir que entonces borremos todo lo que ya existe, no. Pero hay que pensar que no es natural, ¿sale? Y que podemos cambiarlo. Ajá. Y si yo me siento cómodo, ¿no? Con una práctica sexual, ¿no? Digamos, estereotipada, ¿no? O que encaja en los roles y estereotipos, eso tampoco me hace que yo esté mal. Pero no puedo suponer que todos van a actuar y a querer lo mismo, ¿sale? Entonces por eso les decía, algo por lo que lucha mucho la diversidad sexual y el feminismo es por ampliar esa libertad que tenemos sobre nuestra sexualidad. Entonces, como así, ¿no? En síntesis, ¿no? La invitación es a reflexionar, analizar, ajá, a ser críticos, ¿no? Con las prácticas sexuales que existen, ¿no? Como a nivel social, pero con las propias prácticas sexuales que yo tengo. ¿Cómo me relaciono sexoafectivamente con las personas? O cómo trato a las personas, sean amigos, o sean conocidos, o sean familia, ¿no? Y cómo se atraviesan, ¿no? Todas estas cuestiones de la sexualidad. Uh-huh. ¿Para qué? Pues para que en verdad logremos mejores relaciones sexoafectivas, mejores relaciones familiares, mejores relaciones sociales, ¿no? Y vayamos eliminando estos prejuicios, estas naturalizaciones que hemos hecho, ¿sale? Entonces va por ahí el asunto, ¿ok? Una última cosa, perdón, que estaba en en una laminita anterior, hay una filósofa, ajá, bueno, hubo una filósofa que se llamó Simone de Beauvoir, y Simone de Beauvoir me parece que sintetiza muy bien como toda esta invitación a reflexionar y analizar la sexualidad, que es con lo siguiente, ¿no? Simone de Beauvoir dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Ajá. Si bien ella se refiere de principio sí a las mujeres, porque ella es mujer, pero podemos ampliarlo, ¿no? Y también pensar que en los hombres hay algo similar, ¿no? No se nace hombre, o sea, no hay una naturalidad de ser hombre ni una naturalidad de ser mujer. Es una construcción, ¿no? Como dice, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Ajá. Entonces, entender esa frase de Simone de Beauvoir me parece que nos ayudaría a empezar a reflexionar sobre nuestra sexualidad y, en la medida de lo posible, ir construyendo mejores relaciones interpersonales. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está el material, chicos. Pues espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido un poquito y pues estamos trabajando, ¿sale? Suerte.